Y bien, vamos a continuar con la serie que estábamos teniendo. La verdad es que el tiempo de alabanza fue muy bueno. Hoy empezamos quizás un poquito justos con el horario. Tuvimos un inconveniente tecnológico y estamos un poquito jugados con el tiempo. Así que vamos a hacer lo posible de poder invertir el tiempo para aprender de la palabra de Dios, pero sin que eso sea una carga. Y habíamos empezado una serie el domingo pasado. ¿Cuál era la serie? ¿De qué estábamos hablando este mes? De la familia, bien. ¿Y de quién habíamos aprendido? De todo lo que se dijo el domingo pasado. ¿De qué familia, de quién habló José? De Ana y Elcana, bien. ¿Y quién más? Y de Elí, ¿no? Y el problema de, el buen ejemplo de Ana, ¿no? Y también la desintegración de la familia de Elí, ¿no? Y quisiera poder hablar un poquito también de ese tema, pero ahora al revés. O sea, ¿cómo puede un hogar cristiano, evitar la desintegración? Como le pasó a Elí el domingo pasado, ¿no? Porque tenemos que tener presente esto. Estamos rodeados de un sistema. Ese sistema está dominado, la palabra de Dios dice, por el príncipe de la potestad de las tinieblas. O sea, hermanos, estamos en territorio enemigo. No sé si te diste cuenta o no. Estamos en territorio enemigo. Y esto es una guerra. Y a veces creo que con el tiempo se nos va yendo esa idea, ¿no? Que no es tan malo el sistema que nos rodea. Entonces, podemos convivir con ello, terminamos, y lamentablemente si no nos ponemos en guardia, hasta terminamos no solamente conviviendo, que hay que convivir, terminamos amando el mundo, ¿no? Y la palabra de Dios dice que el que ama al mundo, no puede tener comunión con Dios, porque o amás al mundo o amás las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan violenta la Biblia, ¿no? Al decirte una cosa así. Porque el sistema del mundo, al Hijo de Dios, en algunos países lo va a perseguir, lo va a destruir, lo va a tratar de matar, como pasa en Nigeria, que los musulmanes se la pasan matando cristianos, ¿no? Llega de lunes a viernes, trabajan, y viernes a la noche salen y dicen, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos divertimos? Bueno, salgamos a matar cristianos. Y salen y incendian una iglesia, matan a 40, 50. Está bien, pasa. Y en los países musulmanes también. Pero sabes que en el occidente, donde hay mucha más libertad, la estrategia del sistema del mundo es diferente. Gracias a Dios o no, acá no vamos a ser perseguidos por ahora. Así que el sistema del mundo no va a atacar al cristiano por el lado de la persecución. Lo va a atacar por el otro lado, por el lado de mostrar una máscara de, no está tan mal. El miércoles hablábamos un poquito de eso con Matías, ¿no? De los pecados que no son tan malos, ¿no? Pecados buenos, no hay pecados buenos. Pero el mundo te va a mostrar cosas como que, no son tan malas estas cosas. Y entonces te va a agarrar por ese lado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que siempre tienen, ¿no? Por ejemplo, cuando persiguen a los cristianos, es para que los cristianos terminen por miedo negándole al Señor. Bien. Pero acá en el occidente, quizás la cosa, sin ser tan violenta, también va a buscar que vos termines negando al Señor. ¿Con tus palabras o con tus hechos? Todo esto que dije, como dije que íbamos a hacer un mensaje corto, todo esto que dije no está en el mensaje. Así que imagínense, ya me comí 5 minutos, Javier. Así que vamos a ver ahora cómo me disfrazo. Pero es importante a veces decir ciertas cosas, ¿no? Pero sí es importante. Todo esto vino, ¿por qué? Porque estamos tratando de entender de que el sistema que tenemos a nuestro alrededor trata de desintegrar
el hogar cristiano? Lo trata de destruir, lo trata de separar, lo trata de menospreciar, lo trata de desvalorizar. Entonces tenemos un montón de ideas. Fíjense que ahora yo podría hablar de qué es una familia, pero ¿saben qué? Como el sistema del mundo nos ha invadido y a veces hemos llegado con, ojo, que a veces también llegamos a Cristo habiendo vivido ya una buena cantidad de años y habiendo cometido, digamos, errores influenciados por el sistema del mundo y llegamos así a Cristo. Entonces uno dice, bueno, tampoco uno puede vivir, o sea, hay cosas que uno no pudo haber evitado, porque el que acepta a Cristo a los 40 años, bueno, ya vivió 40 años en el mundo, muy probablemente tenga sus consecuencias. Entonces tampoco tenemos que agarrarnos con un látigo y pegarnos en la espalda, ¿no? Pero tenemos que reconocer ciertas cosas. Entonces, la pregunta que les quería hacer es, ¿qué es un hogar para ustedes, no? ¿Qué es un hogar cristiano? Bueno, primero, ¿qué es un hogar? ¿Qué es un hogar? ¿Una familia es un hogar? Cri, cri, cri. ¿Están acá? A ver los que están del otro lado de la pantalla, escriban acá, tienen el chat, contéstenme a ver ustedes qué es un hogar, porque acá los que están acá están mal. Están pensando. La próxima vez le voy a mandar una pregunta el otro día a la noche. Vayan pensando que es un hogar, así cuando vienen, ya vienen, ¿no? Una familia es un hogar, dice Irene. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Quién está de acuerdo? Uno, Yadira. A veces sí, a veces no, dice Ana, siempre tan negativa. Ana, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Ana tiene la influencia de Roberto Mutilva, que dijo, piensa mal y acertarás, ¿no? Tremenda frase, ¿eh? Piensa mal y acertarás. Bueno, ¿y qué más? A ver, ¿qué es un hogar? A ver, una familia es un hogar, puede ser, sí. Muy bien, un artefacto que pones leña para calentarse, bien. Ahora, en este tema, ¿no? De que hablamos de que Dios quiere, digamos, destruir familias, ¿qué es un hogar? Una familia es un hogar, sí y no. Puede serlo, pero también puede no serlo. Porque a lo que se define como hogar, ahora pueden anotarlo, todos ustedes que no tenían ni idea qué es un hogar, anótenlo. Un hogar es el lugar a donde pertenecemos, un lugar donde somos estimados. Por eso puede ser que la familia sea un hogar o no. Porque a veces hay familias carnales donde no viven en un hogar. Es una familia carnal, somos todos parientes, pero uno no se siente parte, uno no se siente estimado, uno no se siente que pertenece a ese lugar. Por eso a veces nuestra familia vive en un caos tan grande, ¿no? ¿Qué pasa? Uno quiere escaparse, ¿no? Y lo puedo decir por experiencia propia. Uno buscaba escaparse de la familia, del lugar donde vivía tu familia, porque era un caos, es un infierno. Entonces, ¿qué haces? Te vas. Entonces, bueno, algunos se van y se escudan o se refugian en la iglesia, y otros van y se refugian en sus amigos. Y si esos amigos están en cualquiera, vamos mal, vamos a terminar mal. Si esos amigos se están drogando, porque todos viven en el mismo infierno, entonces se juntan entre ellos para bueno, ver cómo se pueden consolar entre ellos. Resulta que el fin no puede ser que sea muy bueno, ¿no? Ahora, un hogar es el lugar donde nos sentimos que tenemos pertenencia.
y un lugar donde nos sentimos estimados. Por eso también creo que Dios tenía en mente el tema de que la iglesia pueda ser un lugar, que pueda ser un hogar espiritual para muchas personas que tienen necesidades. O sea, un lugar donde ellos se sientan parte y un lugar donde ellos se sientan estimados. Cuando Dios tenía en mente la iglesia, no tenía en mente la iglesia un salón con un montón de gente sentada, mirando para adelante, donde hay una persona que está hablando desde un púlpito un poquito más alto. Él, cuando tenía la idea de iglesia, tenía la idea de un lugar donde la gente pudiera refugiarse de lo que está viviendo afuera, en ese ataque del mundo que tiene alrededor, y se pueda sentir estimada, se pueda sentir que hay gente que se interesa por ella, y que también esa gente pueda sentirse parte, diciendo: yo soy parte de esto, este es mi hogar espiritual, y esta es mi familia espiritual. Porque espiritualmente hablando, la idea que tenía Dios de la familia era justamente que la familia sea un hogar, como decía Irene. Lamentablemente el mundo, ¿qué hace? Bueno, sos familia, pero no sos hogar. Pero Dios tenía otra idea en mente. Ahora, dije al principio que el hogar está siendo atacado por el mundo y busca su desintegración. Y hoy te dije que íbamos a tratar de ver de qué manera se puede evitar esa desintegración, o por lo menos luchar para mantener un hogar y una familia íntegra. Y entonces vamos a ver, o vamos a la frase que quisiera que pudieran tener en sus mentes y llevárselas en sus corazones, es que un hogar se puede mantener íntegro cuando los miembros de ese hogar cumplen su rol. Una de las maneras, no voy a decir que es la única, porque hay muchas, pero una de las maneras de que el hogar pueda mantenerse íntegro es que todos los miembros cumplan con su rol. Entonces vamos a ver el primer rol. Y el primer rol es el rol del padre. ¿Y cuál es el rol del padre? Una dirección amorosa. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Yo hoy traje la Nueva Versión Internacional, así que quizás algunos van a ver que tienen algunas palabras media diferentes. Pero 2 Timoteo 2:11 dice: la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Porque primero fuimos formado Adán y Eva después. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Varias cosas acá. En primer lugar, un texto que fue muchas veces mal interpretado. ¿Viste esa de que tenemos al... No quiero ser muy violento desde acá, ¿no? Porque ¿sabes por qué? Porque cantamos hoy una hermosa canción que dice: en silencio y en quietud quiero escuchar ¿la qué? ¿La qué? Su dulce voz. Entonces yo tengo que predicar la dulzura de su voz. Entonces no quiero utilizar algunas palabras que a veces utilizo, que son agresivas, para contarles lo que a veces escuchábamos de algunas personas que supuestamente predican de la palabra de Dios o la interpretan y dijeron algunas cosas de este versículo que realmente no son así. Primero, ¿por qué? Porque claro, dice acá, la mujer fue engañada primero, ¿no? Entonces, como la mujer fue engañada primero, ¡pam!, le damos a la mujer con un palo, porque, olvídate. ¿Por qué? Porque sí, la mujer fue engañada, pero ¿sabes qué? El hombre pecó porque quiso. Así que si nos tenemos que poner a ver quién fue peor, ¿quién fue el que peor pecó, Adán o Eva? Bueno, mirá, Eva fue engañada, pero Adán pecó porque quiso. No sé por qué. O sea, algún día le preguntaremos a Adán qué tenía en la cabeza, pero uno puede decir, rebeldía, independencia, ¿se le dio la gana de comer el fruto prohibido? No sé. Pero Adán no fue engañado, Adán tomó la decisión consciente. Así que, pobre mujer fue engañada, sí, pero este lo hizo a propósito. Corto acá,
con esa mala interpretación. Pero igualmente dice que la mujer tiene que estar sumisa, ¿no? Y dice que la dirección del hogar está en el hombre. ¿Y por qué? Bueno, simplemente porque hay un orden de la creación. Dios creó a Adán. Y de Adán sacó a Eva. O sea, el primero que creó fue a Adán. Y a Adán le dio la responsabilidad de administrar toda la creación. Y Adán fue el que le puso el nombre a todos los animales. Y un día Dios miró a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces tomó de las costillas de Adán y creó a Eva. Y por eso, ¿no? Ese orden de la creación es la que le da al hombre la responsabilidad de ser el líder dentro del hogar espiritual. Y ese liderazgo tiene que ser un liderazgo amoroso. O sea, el liderazgo del hombre no tiene que ser una dictadura. Él tiene que liderar, y ahora vamos a ver algunas cosas, pero fíjate, Efesios 5, 22, dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. O sea, Cristo, cabeza de la iglesia, y de la misma manera que Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza en ese hogar cristiano. Y las mujeres se tienen que estar sometiendo, o sea, colocándose abajo de forma voluntaria. Ahora, les quiero decir algo. Ese liderazgo, como les dije recién, no es un liderazgo dictatorial, pero igualmente la mujer tiene una lucha, y yo lo entiendo porque la palabra de Dios lo dice. Génesis capítulo 3 dice que tu deseo será para tu marido. O sea que va a haber algo adentro de la mujer que siempre le va a empujar a tratar de tomar el liderazgo, pero Dios, como castigo por haber tomado el fruto prohibido, le dijo, mira, siempre vas a tener ganas de tomar el liderazgo del hogar, pero ¿sabes quién tiene que llevar el liderazgo del hogar? El hombre. El hombre. Y dijimos que era un liderazgo amoroso, entonces digo, ¿cómo puede el hombre llevar adelante ese liderazgo amoroso? Bueno, vamos a ir a Proverbios. Vamos a Proverbios y vamos a leer algunos versículos en Proverbios. Rápido, ya nos fuimos para cualquier lado, pero digo rápido. Proverbios 1:8, ¿alguien lo puede leer? Ok. ¿Cómo dice ahí? Bien. Escucha las correcciones de tu padre, tengo yo. En la Reina Valera, ¿qué dice? Instrucción. ¿Sabes? Una de las cosas cuando el hombre hace esa dirección amorosa, es una dirección que se manifiesta en la instrucción. ¿Qué es la instrucción? Bueno, la instrucción es la disciplina con una corrección. O sea, y por disciplina tenemos que sacarnos la idea que siempre es un castigo físico. Hay diferentes maneras de disciplina y hay diferentes edades cuando uno va instruyendo a los hijos, y entonces no es lo mismo de la manera que vos aplicás la disciplina cuando tu hijo tiene 2 años o 3, que cuando la vas a aplicar cuando tiene 6 o 7, o cuando tiene 10, o cuando tiene 14, o cuando ya olvidaste, porque después de los 14 no vas a poder, no sé de qué manera, hasta que llegue a los 18. Después de los 18, si el tipo se va de la casa, anda a disciplinar, ¿sabe qué? En tus sueños lo vas a disciplinar.
Pero esa disciplina con corrección es la que trata de formar el carácter de la persona. Hay una cosa, ¿no?, que a veces uno dice, bueno, por su gracia, ¿no? Por su gracia logra ciertas cosas, porque a veces dice, bueno, ¿qué hicimos, no? Pero hay algo, y justo Matías no está hoy, así que voy a hablar con más tranquilidad, aunque seguro que está escuchando del otro lado. Pero saben, Matías terminó el EGB y se fue al polimodal. En esa época había EGB y polimodal. Hizo el polimodal en la técnica 2 de Hurlingham. Yo era profesor en la técnica 2 de Hurlingham en aquel momento. ¿Y sabe lo que me venían a decir en la sala de profesores los profesores? Me dicen una frase que me la repitieron los 3 años que estuve en el polimodal. Yo te felicito, me decían, porque Matías es tan educado, nunca nos faltó el respeto. Otros me decían, qué educado que es tu hijo, nunca dice una mala palabra, nunca nos faltó, nunca me contestó mal. ¿Sabés? Te digo una cosa, muchos de los profesores le tenían más flexibilidad a él por cómo él era en su relación con los profesores que con otros alumnos, porque los otros alumnos eran como se imaginan. Le faltaba el respeto, le gritaban los cielos, se pasaban discutiendo, peleaban con el otro. Pero con Matías era así. ¿Por qué? Bueno, porque se le habrá formado el carácter de esa manera con una instrucción, con corrección y diferentes tipos de correcciones, ¿no? Otro texto mal interpretado, que a ver si está ahí, sí, es 22:6, dice, instruye a tu niño en el camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué dice? ¿Qué escuchamos siempre? Instruye en el camino del Señor y nunca se va a apartar. No es eso. Dice, instruye al niño en su camino. ¿Qué camino? El camino del niño. En ningún lado dice en el camino del Señor. ¿Cuántas veces hemos tenido padres que se están rompiendo la cabeza así? ¿Qué hice? Yo le enseñé de las cosas de Dios y ahora está apartado. Flaco, no decía eso. Así que sacate la carga de encima, la culpa. Dice en su camino. ¿Y cuál es su camino? Bueno, cada padre sabe cómo es su hijo, sabe su temperamento, sabe qué le sale bien y qué le sale mal, sabe qué le gusta y qué no le gusta. Entonces, sabe en qué cosas puede ser tentado más que en otras cosas. Entonces el padre dice, bueno, este es el punto débil de mi hijo, este es el punto débil de mi hija. Lo voy a instruir para que no se aparte depende del temperamento y del carácter que tenga, pueda mantenerse fiel e íntegro. Instruílo. Mirá, vos sos bueno para esto, dale duro para esto, ¿no? Entonces, fíjate cuál es el camino del hijo. Hay una cuestión. Los padres a veces proyectamos, eso se llama proyección, proyectamos en nuestros hijos lo que nosotros no pudimos ser. Entonces, como yo no pude ser misionero, entonces mis hijos tienen que ser misioneros porque yo no pude ser misionero. Eso se llama proyección. Como yo quise ser jugador de fútbol, pero a mí nunca me fue bien, entonces mi hijo tiene que ser Messi, ¿no? Entonces le damos, ahí, lo proyectamos. Olvídate de eso. Es un error que puede llegar a destruir la vida. Bueno, la vida de la persona. Segunda cosa que tiene que hacer, enseña. La palabra enseñar es hacer aferrar algo a la mente de la otra persona. Te lo voy a hacer claro, no quiero detenerme mucho en esto. Pero estuve revisando, hace mucho tiempo andaba por una librería que vende libros usados y me compré la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es una versión que hicieron los católicos franceses más o menos hace unos 70 años
de los originales. Está interesante porque a veces es bueno ver otras versiones, porque te va aclarando un poquito la idea de lo que vos ves en la Nueva Versión Internacional o mismo en la Reina Valera, ¿no? Y dice, por ejemplo, Proverbios 4:4, dice: mi padre me instruyó de esta manera, aférrate de corazón a mis palabras. Aférrate de mi corazón. ¿Sabes cómo lo tradujo la Biblia de Jerusalén? Graba mis palabras en mi mente. Ese tema de enseñar es cuando, ¿viste? Cuando los padres nos decían: yo quiero que te grabes algo en la cabeza, ¿no? La mentira tiene patas cortas, por ejemplo. ¡Grabátelo en la cabeza!, te decía tu papá, ¿no? Tu mamá. ¡Grabátelo! Bueno, eso es enseñar. Ese es el concepto de enseñar. Y a veces, padres, tenemos que agarrar a nuestros hijos, le tenemos que decir: grabátelo en la cabeza. Porque es así. ¿Y por qué es así? ¿Vos sos el dueño de la vida? No, yo ya viví esto. La experiencia de vida es algo que nadie puede superar. Cuando uno tiene 10 años, no puede superar al que tiene 50 y decir: esto, no, vos lo que me está diciendo es mentira. No, flaco, yo ya lo viví. Grabátelo en la cabeza, esto es así. Ahora hay una frase muy famosa en las redes, ¿no? El que las hace las paga. Pero es algo bíblico. Tarde o temprano vas a cosechar lo que sembraste. Entonces, si vos cosechaste indiferencia, vas a sembrar indiferencia. Si vos cosechaste egoísmo, vas a sembrar egoísmo. Lo que vos coseches vas a sembrar. Grabátelo en la cabeza. Enseñar. Tercer cosa, y esto tiene que ver un poco con el liderazgo amoroso, Proverbios 4:11 dice: yo te guío por el camino de sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud, dice la Nueva Versión Internacional. La Valera dice: yo te encamino. ¿Sabes qué? El hombre tiene que mostrarle el camino a sus hijos. Este es el camino. Nosotros tenemos una particularidad acá en esta iglesia, y es que tenemos pocas familias enteras, completas, donde puedo decir: los padres están en la iglesia, los hijos también. A veces están los padres, no están los hijos. Y a veces están los hijos y no están los padres. Entonces a veces vas a tener que buscar el rol de padre, lo tenés que buscar adentro de la iglesia, porque afuera, justamente, el padre es incrédulo o está totalmente sumergido en el mundo. Y bueno, ningún consejo que te pueda dar puede ser bueno. Pero, repasando, el rol del hombre: instruye, enseña, dirige. Pero fíjate, dice pasatiempo, pero no dice pasatiempo yendo a la cancha de fútbol, pasatiempo yendo al cine, pasatiempo, no, pasatiempo escuchando a tu hijo, pero también enseñándole, pasatiempo enseñándole la palabra de Dios. Segundo rol, el rol de la mujer. El rol de la mujer es calidez y sumisión. No voy a hablar de sumisión porque ya hablamos en el punto anterior, pero voy a hablar de calidez. Y hay algo que hace mucho tiempo, me parece, un par de meses, 5 o 6 meses, que Andrés compartió un versículo que está en 1 Tesalonicenses, hablando del ministerio de Pablo, ¿no? Y del ministerio de Pablo en Tesalónica, ¿no? Y decía algo muy interesante que describía justamente también esa calidez que la mujer tiene que impartir dentro del hogar, ¿no? Dice acá, 1 Tesalonicenses 2:7, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así, nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. ¿Sabes? La mujer cría, desarrolla,
alimenta a sus hijos con ternura y con delicadeza, pero también, ¿no? Ella también tiene que disciplinar. Ella también tiene que ayudar a esa tarea de formación y de disciplina del hombre, ¿no? Dice Proverbios 29, 15. ¿Alguien lo tiene? 29, 15 al 17, alguien que se quedó en Proverbios. ¿Lo pueden leer? Lo leo yo. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Cuando prospera el impío, prospera el pecado, pero los justos presenciarán su caída. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad y te dará muchas satisfacciones, ¿sabes? Te traerá tranquilidad. En la Reina Valera dice, disciplina a tu hijo y te dará descanso. Vas a descansar. El tema no lo voy a hablar, pero hay como un gráfico, ¿no? Tiempo, disciplina, ¿no? Entonces dice, a medida que pasan los años, porque está acá abajo, vos empezás a disciplinarlo al principio más. Pero cuando empezás a disciplinarlo y el pibe va respondiendo, va bajando la disciplina, baja. Cuando llega un momento, 12 años, 13, qué sé yo, el chico ya sabe que cuando vos le decís esto no es así, no es así. Porque él ya sabe. Porque lo disciplinaste. Y te vuelvo a repetir, disciplina no es solamente castigo físico. La disciplina es verbal, es a veces quitarle privilegios, a veces mostrarle y repetirle hasta el hartazgo ciertas cosas, hasta que el chico entiende. Pero, ¿qué pasa? Es algo que cuesta. Entonces, ¿qué hacemos? No lo disciplinamos. Entonces después llega a los 16 años y el chico hace lo que se le da la real gana y no tenés manera de dominarlo. Y vos decís, ay, no sé qué pasó, ¿por qué mi hijo salió así? ¿Qué sé yo? Mira, la palabra de Dios dice, el hijo consentido, dice en la Valera, acá dice malcriado, el hijo consentido será vergüenza. Si vos permanentemente tratás a tu hijo consintiéndolo en todo lo que el pibe quiere, tarde o temprano te va a avergonzar. ¿Sabes? Con respecto a esto, a veces hay cosas que son tristes en la vida de otras personas, ¿no? Conozco un matrimonio que sirve a Dios, que empecé a conocer hace poco, no tanto, y ellos están en Estados Unidos. Tienen 5 hijos. Sirven a Dios, tienen un gran corazón, sirvieron durante 20 años. Durante 20 años sirvieron. No es que sirvieron ahora, no es que se convirtieron a los 50, se convirtieron a los 20 y pico. Y así creyentes se fueron a Estados Unidos. Durante 20 años pastorearon una iglesia, todo. Hasta ahora siguen pastoreando la iglesia. Tienen los 5 hijos apartados. Entonces uno dice, ¿de qué sirve a veces el ministerio si tus hijos no te apoyan, o sea, o no demuestran que vos les enseñaste que vayan por el camino correcto? Todos afuera del camino del Señor. Entonces, ¿de qué sirve un ministerio así? Entonces, sigamos adelante. Pero no solamente el tema de la disciplina. Tito. Vamos a Tito, que hay algo interesante también. Es muchísimo lo que tendría que hablar del rol de la mujer, pero me quise detener en algunas cosas que quizás no se hablan en otros momentos. Tito capítulo 2, versículo 4 y 5. Bueno, habla de las ancianas en el versículo 3, entonces dice, deben enseñar a hacer lo bueno, cuando termina el versículo 3, versículo 4, aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposas y a sus hijos. Dice, a ser sensatas y puras. Fíjate esta frase, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos. Y quería detenerme un poquito en esto. Cuidadosas de su hogar. En otras versiones dice, guardadora de su casa.
¿Y sabés cuál es la descripción de esta mujer guardadora de su casa? ¿Dónde está? Está en Proverbios 31. Proverbios 31, 10. No voy a detenerme mucho en esto porque también daría para muchos mensajes, no para uno solo. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Empieza en el versículo 10. Pero cuando llega al versículo 23, dice, su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. ¿Cómo dice la Reina Valera ahí? Su marido es conocido en las puertas. ¿Saben? En aquella época, en las puertas, se decidían todas las cosas. La justicia, los pleitos, se decidían en las puertas de la ciudad. Entonces, los que estaban en las puertas de la ciudad era gente importante, eran los que tomaban las decisiones. Y dice que el marido era conocido en las puertas. ¿Sabés cómo era conocido? No era conocido, por ejemplo, si fuera yo, ¿no? Ahí viene Claudio. No, cuando yo llegaba me decían, ahí viene el esposo de Ana. Ese es el concepto. Porque está hablando de la mujer virtuosa. Y la mujer virtuosa tiene a su marido, dice, es conocido en las puertas. El marido es conocido en las puertas gracias al ministerio, a la labor de la mujer. Dice, su esposo es respetado en la comunidad. ¿Por qué es respetado en la comunidad? Porque se cumple todo lo que hace, que no lo voy a leer, todo lo que hace Proverbios 31. Una mujer laboriosa, una mujer guardadora de su casa, una mujer que no necesita de ganancias malavidas, por ejemplo. Mirá, versículo 11. En un tiempo donde hay tanta corrupción, ¿no? Esa mujer virtuosa no necesita de ganancias malavidas. Calcula el valor de un campo y lo compra, dice. Invierte. Le hace la comida a la familia. Se levanta de madrugada, dice, y da de comer a su familia. Asigna tareas a su criada. Claro, estamos hablando de una familia que tiene un montón de gente, ¿no? Entonces ella designaba qué es lo que iba a hacer cada uno. Entiendo que tenemos una circunstancia diferente en este tiempo porque hay muchísimas mujeres que salen a trabajar. Entonces quizás en este tiempo uno tiene que agarrar y decir, bueno, el hombre tiene que colaborar porque tiene que ser un equipo, porque la mujer no tiene todo este tiempo. ¿Por qué? Porque el sistema volvió a atacar. Porque la verdad es que la mujer tendría que estar en la casa, porque la prioridad de la mujer es la educación y la formación de sus hijos. Ella es la reina del hogar. ¿Qué hizo el sistema? Vení acá, te saco del hogar. Porque busca la destrucción. Ya estamos en el baile, bailemos como estamos. ¿Qué vamos a hacer? Pero seamos sabios. Y entonces tenemos que designar, por ejemplo, bueno, dice que asigna tareas a su casa. Bueno, mujeres, su casa, dice, tiene que tener, digamos, todas sus necesidades satisfechas. Dividámonos la tarea para que se cumplan. Cuidadora de su casa. Tercer rol, el rol de los hijos. Bueno, acá está, hijos. Llegó su parte. Aguantaron. ¡Fua! 40 minutos aguantaron ya, escuchando del padre y de la madre. Bueno, ahora vamos para los hijos. ¡Hijos! A ver, hijos, presten atención. Mírenme, hijos. A ver, no me hagan que los nombre. ¿Está bien? No me hagan que los nombren. Por favor, a la que tenés. ¡Ay, vos! Bien, miraste. Esto es para ustedes, hijos. Rol de hijos. Fácil. Escuchar, obedecer, valorar. ¿Sabes? Hay una frase, hay algo muy importante, hijos. ¡Hijos! Muy importante. Obedecé, escuchá y obedecé. ¿Pero sabes cómo? Ahí, en el Señor. Efesios 6:1. Obedeced en el Señor. Porque entonces tenemos un padre inconverso que te dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Otra vez vas a ir a la iglesia? Todos los domingos tenés que ir a la iglesia. ¿Otra vez leyendo la Biblia? ¿Para qué lees la Biblia? ¿No es que la Biblia... Entonces, yo obedezco a mi papá, entonces como me dice que no vaya a la iglesia, no voy a la iglesia. Obedezco a mi mamá, porque total, mi mamá me dijo que eso no sirve para nada, entonces no lo hago. No, en el Señor. ¿Te quedó claro?
si aunque sea te llevas esto, yo me voy satisfecho. De que voy a escuchar y obedecer en el que el Señor, en los principios del Señor. Bueno, ahora vamos a los consejos. Mira, tenemos un montón de consejos en Proverbios, pero te voy a decir una cosa. Si vos no escuchás y obedecés, te voy a decir lo que va a pasar. Por ejemplo, vas a traer tristeza y amargura a tu mamá. ¿A vos te gustaría traer tristeza y amargura a tu mamá? Bueno, entonces escuchá y obedecé. Dice que si no obedeces, sos un tonto. ¿Te escuchaste eso? Un necio. La palabra necio ahí se traduce como un tonto. Vuelvo a repetirte, en el Señor dice que si no obedeces, menospreciás tu alma. ¡Fua! O sea, no solamente que le haces un daño a los demás, te haces un daño a vos mismo. Si tu papá y tu mamá te dicen, no hagas esto porque te va a ir mal, no hagas esto porque no conviene, no hagas esto porque va a ser un daño para tu hogar, para tu vida, y vos decís, ¿pero qué sabe este viejo? No sabe nada, ¿no? Cuando estás en la escuela, ¿no? Y yo estaba en la escuela enseñando, dice, sí, porque la profesora de geografía nos reventó en la prueba. Ah, ¿sí? ¿Quién es la profesora de geografía? No sé, pero es una vieja, ¿no? Y resulta que la vieja tenía 40 años y yo ya tenía 55. Hermano, te querés pegar un tiro. Entonces imagínate, ¿no? Mirá este viejo, mirá lo que me dice este viejo. Este viejo no sabe nada. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir algo de esto que tiene muchísimo más sabiduría que tu viejo. Esto tiene miles de años de sabiduría, ¿sabías? ¿Y sabes lo que dice acá? Que despreciás tu alma si no escuchas a tu papá. La despreciás. ¿Sabés qué decís? No me importa mi alma, no me importa mi vida, porque no me importa, porque mi viejo no sabe nada y mi vieja tampoco, entonces no me importa, porque ellos no saben. La Biblia, no te estoy enfrentando con lo que digo yo, te enfrento con lo que dice la Biblia. Dice que despreciás tu alma. Por último, acá en este punto, dice valorar. ¿Sabes lo que dice Proverbios 23? Proverbios 23, 22, dice, escucha a tu padre que te engendró y dice, no menosprecies a tu madre cuando sea anciana. ¿Sabes qué? No la menosprecies, dice otra versión. No desdeñes. ¿Sabes lo que es desdeñar? Tratar con desdén, mostrando desprecio, indiferencia o falta de consideración. ¿Sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre porque tendrás larga vida sobre la tierra. Y ese es el primer mandamiento con promesa. Hijos, honren a sus padres porque van a tener larga vida sobre la tierra. ¿Por qué lo dice? No tengo ni idea. Hay algunos intérpretes que dicen una cosa, otros dicen otra. Pero sí te voy a decir una cosa, es una promesa de parte de Dios. Yo igualmente te voy a decir algo. Hoy cantamos que Dios no nos va a dejar. ¿Sabes? Quizás en tu hogar puedas decir, bueno, pero mi mamá física no hizo estas cosas. Pero ¿sabes qué? Si vos sos un hijo de Dios, Dios seguramente te habrá provisto una mamá y un papá, espiritual, del corazón, lo que fuera. Quizás es tiempo de que tengas que empezar a valorar lo que Dios te dio, aunque quizás no lo hayas pensado. Vamos a orar y vamos a terminar. Dios, te damos gracias por esta mañana. Señor, ayúdanos a poder tener en mente cuál tiene que ser nuestro rol como padre, como madre, como hijo o hija, para poder ser una parte, una columna de ese hogar cristiano que está siendo atacado por el sistema con la meta de desintegrarlo. Señor, que podamos ser una columna
que haga que ese hogar sea un hogar íntegro, indestructible, al ataque del sistema que está gobernado por el príncipe de las tinieblas y que busca alejarnos de los principios bíblicos una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra vez. Lo dejamos todo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.